Bien, esta es una visión muy personal de lo que creo está haciendo falta en varias partes de nuestro sistema educativo. Eh, Como ya se sabe, con el advenimiento de las nuevas, que ya no son tan nuevas, tecnologías de la información y la comunicación, teóricamente hemos conformado una sociedad del conocimiento. En realidad es una sociedad que está en contacto con esas nuevas tecnologías, a veces se convierte en conocimientos y a veces no. En todo caso, en esta sociedad en contacto con las TIC, aparece una especie de división a esta altura del partido, en donde estamos los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Los nativos digitales está puesto entre comillas porque es un término que está bastante discutido en estos momentos, pero tiene que ver específicamente con la definición o la malinterpretación que se hizo de la primera persona que los mencionó. Vamos a tomar aquí a los nativos digitales como todos aquellos jóvenes que ya nacieron con dispositivos digitales en sus casas, es decir, cuando nacieron ya existían las computadoras, por ejemplo, y ya empezaban a aparecer los primeros teléfonos celulares. A diferencia de nosotros, los cincuentones, por decir algo, en donde la computadora recién apareció cuando ya éramos mayores y ni hablar del teléfono celular. La mayoría de los docentes actuales, digamos que ella empieza a ver mitad y mitad en realidad, pero lamentablemente los docentes que se han formado en la universidad, que se siguen formando, siguen comportándose y aprendiendo estrategias del inmigrante digital, o sea, técnicas en donde las tecnologías aún no existían. Lo que es importante destacar respecto a los nativos digitales, por llamarlos así, insisto, son estos jóvenes que nacieron en contacto con tecnologías, que no les son ajenas, lo cual no quiere decir que las dominen, eso tiene que quedar muy claro. Lo que sí es claro es que tiene una motivación diferente para aprender. Son mucho más dispersos, quieren todo mucho más rápido, quisieran poder enchufarse con un cable que se le transmitiera la información, en el mejor de los casos en que realmente quisieran saber algo. Entonces, esa motivación diferente a la que tenemos los inmigrantes digitales, más las teorías clásicas sobre las que todavía trabajamos, porque no hay cosas nuevas al respecto, las neurociencias aún no llegan a nada nuevo, es todo esto de los estilos de aprendizaje. Hay muchas teorías de los estilos de aprendizaje, muchas subdivisiones, muchos autores, pero a grandes rasgos digamos que todos parten a decir que dentro de un aula tenemos estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje activo, otro reflexivo, otro teórico, otro pragmático, y dentro de esto un montón de variabilidades, de formas de aprender, de estilos de aprendizaje, que son clásicos y no necesariamente tienen que ver con las nuevas tecnologías. Es decir, que a, allá la diferencia de aprendizaje de cada estudiante, le agregamos las motivaciones o las formas de aprender diferentes provocadas por la inserción de las tecnologías, tenemos justamente este problemita, digamos. Estudiantes sumamente diferentes. Tenemos un aula grande con distintos tipos de chicos, ya que aprenden todos en formas diferentes. Entonces, si aprenden diferente, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? En estos momentos van surgiendo nuevas estrategias, a veces son viejas estrategias como refritadas, digamos, para tratar de afrontar estas formas diferentes de aprender, tanto como decía recién, por estilos de aprendizaje diferentes, como por motivaciones diferentes derivados de la inclusión de las tecnologías. En principio, esas nuevas estrategias están pasando muy por el nuevo rol del docente, en donde el docente ya no es el profesor que se las sabe todas y que solo él tiene el conocimiento, sino que pasa a ser un mediador o un curador de contenidos. ¿Por qué? Porque esos contenidos hoy en día están en todos lados, es decir, esencialmente están en Internet, sabiendo buscar y con criterio todos los contenidos teóricos, cómo se hace, cómo lo aprendo, todas esas cosas están en Internet. Pero de todas maneras yo he puesto todos lados, porque en realidad
y desde siempre se habla de que uno aprende de todos lados, de una educación expandida, nada más que la escuela o la universidad no ha sido capaz de mirar a los costados y decir, vamos hoy a INSA, que ahí vamos a aprender esto y esto y esto. No está solamente en el libro que le doy, está en la empresa, e ir y verla, está en ir a un negocio y ver cómo realiza la comercialización, por decir algo. Entonces, toda esa información o los contenidos están en todos lados y se pueden conseguir de diferentes maneras. Lo importante es que ahora el rol del docente tiene que ser el que los guíe, el que los ayude a mediar toda esa cantidad de información, porque en realidad contenidos hay muchos y hay que saber disolverlos. Y después otra especie yo le llamo estrategia, que para mí sigue siendo, digamos, algo viejo, es el tema del aprendizaje activo. Le puse esa palabra resignificación, que es muy de los pedagogos, pero en realidad es como darle un nuevo significado o volver a poner en valor el tema del aprendizaje activo. Es decir, tiene que ver con el aprendizaje haciendo, que tanto tiene que ver con el ITU, y es haciendo, pero no necesariamente, digamos, hacer algo con una herramienta específica del quehacer del técnico, sino hacer actividades e ir haciendo distintas cosas que nos ayuden a mantener o adquirir el conocimiento y que permanezca en la cabeza. Y respecto a eso hay una teorías muy interesantes sobre cómo se aprende, este tema de que tenemos que recuperar de los aprendizajes que tengamos de familia, de cultura, de toda la vida, y todo eso se relaciona con lo que hoy un profesor está diciendo o está invitando a aprender. Esa es la forma en que mejor se aprende, pero eso ya tiene que ver más con la psicología, con la pedagogía de fondo, digamos. Vayamos directamente a lo concreto, que es estas técnicas de aprendizaje activo, que pueden ser con o sin tecnologías. Eh, si hablamos de aplicar sin tecnología, porque puede ser perfectamente, existen muchas actividades grupales, de hecho por ahí tengo un libro que se llama 101 actividades de aprendizaje activo para realizar en clase y no utilizan las TIC, que son distintas cosas generalmente son muchas actividades grupales, usan papelitos, papel afiche, recortan, pegan, qué sé yo, un montón de cosas que por ahí algunos profesores lo toman como infantil, pero es infantil en la medida en que el diseño de la actividad es infantil y lo tratan de esa manera. Pero cuando un profesor trata de hacerle no solo comprender el contenido o lo que quiere demostrar respecto a su propia materia, sino que además está tratando de que el alumno piense en cómo está resolviendo esa actividad, o sea, que está haciendo lo que se llama metacognición. Entonces eso ya no es tan infantil, porque el niñito no puede hacer metacognición. Entonces, depende, estas actividades que se diseñan, depende mucho de la seriedad que el profesor le imprima. Y esas mismas actividades pueden utilizar TIC también, por más que hemos puesto que se hacen sin tecnología, se pueden llegar a utilizar. Las actividades con TIC, si estamos hablando de clases de carreras presenciales, lo que se utiliza hoy en día es la técnica que se llama B-Learning o Blended Learning, que es aprendizaje mezclado, que se llama. Se supone que uno va a clases presenciales, pero tiene un apoyo de tecnologías. Normalmente se hace a través de plataformas de educación a distancia, que es donde se ponen las actividades, pero no es obligación. Si existen muchas otras alternativas, blogs, objetos de aprendizaje sueltos que uno les puede sugerir a los estudiantes para realizar, que uno los juega en la nube directamente y ellos los resuelven. Depende de cuánto se quieren utilizar las TIC, cuánto apoyo hace falta a esa presencialidad para saber qué estrategias se van a utilizar y dónde se va a colgar. La estrategia de aula invertida ya prácticamente ha sido establecida, que consiste en que el estudiante lee o se incorpora o ve un video, incorpora los contenidos en su casa a su propia velocidad. Si es el caso de un video siempre es mejor porque lo puede ver y rever todas las veces que quiera y las partes que quiera, cosa que también sucede con una lectura, evidentemente, pero
Ese aula invertida consiste en que después el estudiante va a clase y directamente aplica lo que ha visto de la teoría. Por lo tanto, el rol del profesor es mucho más interesante todavía porque se encarga de transmitirle la experiencia profesional que él tiene, que eso no está escrito en ningún libro. Entonces, las prácticas justamente en clase tendrían que tener que ver con eso, ¿sí? En poder transmitir esas experiencias del profesor y tratar de reproducirlas en la clase. De todas maneras, la metodología del aula invertida tiene todo un tema porque no es solamente mandarlos a ver el video o leer algo, sino que tiene que ir acompañado por algún tipo de evaluación, entre comillas, que es lo que se denomina evaluación continua, algún tipo de actividad que permita verificar que el estudiante vio el video y que lo entendió. Entonces se suele agregar un cuestionario, se suele agregar algún tipo de actividad, como por ejemplo yo acá he agregado algunos, algunos son herramientas, podríamos decir. Es decir, por ejemplo, hacer un mapa mental que puede ser en papel o puede ser digital. Lo bueno es que si es digital se puede compartir por la dirección directamente del mapa y el profesor puede verificar si lo hizo o no lo hizo y cómo lo hizo. Lo que tiene bueno los mapas mentales es que no admite la copia, digamos. Es muy difícil que dos estudiantes te hagan el mismo mapa mental porque eso depende muchísimo de la cabeza de cada uno. Así que esa es una muy buena herramienta de evaluación, no solo para aula invertida, sino para cualquier otro tema que uno quiera trabajar. Realizar, por ejemplo, crucigramas. A mí me gusta más que hacer el crucigrama, más que resolverlo, a mí me gusta que generen los crucigramas. Entonces, de esa manera, digamos, de la actividad del crucigrama, por más que parezca algo infantil, no lo es, porque además nos permite fijar las definiciones de algún video o de algún texto escrito que nosotros hayamos hecho. Y después ahí abajo yo he puesto aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos. Son todas estrategias de aprendizaje activo que se utilizan muchísimo, tanto utilizando tecnología como sin utilizar tecnología. Todo esto es lo nuevo que hay y que está apareciendo, que en realidad en Europa, en Estados Unidos ya se utiliza hace bastante tiempo, ya tienen algunas mediciones, y las mediciones realmente no pasan por aplicar las TIC o no, sino por aprender, por aplicar el aprendizaje propiamente activo. ¿Mm? Y lo más importante a mí me parece acá destacar es que de todas maneras estas estrategias no funcionan si no tienen que, no tenemos estos dos componentes que son típicos del ITU y que muchas instituciones recién ahora se están dando cuenta para qué sirve. El tema de la personalización y el sentido de pertenencia con la institución. Digamos, que el ITU haya permanecido pequeño, entre comillas, en donde todos conocemos a los estudiantes, sabemos quiénes son, conocemos su historia, las secretarias saben el nombre de cada uno de los estudiantes y su historia, y lo mismo los profesores, que nos diferencian totalmente del resto de las facultades. Eso hace la diferencia y eso hace la calidad. Y eso es algo que no deberíamos perder. Yo creo que con las nuevas estrategias, más las que ya estas de Bitu, que incluyen especialmente la personalización, el poder atender al estudiante en su necesidad, es algo que tenemos que defender por sobre todas las cosas para poder tener éxito. Muy importante es que nuestros grupos sigan siendo pequeños como siempre lo fueron. Por lo tanto, no solo para dar las clases no comunes, sino para el nivelador, especialmente donde el estudiante vive en una escuela secundaria, no puede venir a chocarse con un aula de 70 estudiantes en donde pasan a ser nadie. ¿Para qué? Para que después vuelvan, entren al ITU y sean diferentes. No, el nivelador tiene que tener, para mi gusto, la misma filosofía que tiene el ITU, que además no la tiene que perder. Esto es que no podemos tener aulas de más de 25 estudiantes, como mucho 30 ya está mal, 30, porque no habíamos tenido nunca tantos estudiantes por aula.
Entonces, habría que empezar a rever y de tratar de defender esta parte de la metodología de Litu que lo ha hecho tan especial. Finalmente, entonces, acá yo te he hecho, digamos, un resumen, que es qué es lo que nos estaría haciendo falta. Nos haría falta aplicar estrategias de aprendizaje activo, esencialmente, es decir, no tirar un PDF o colgarlo y ahí están las actividades y ahí están los resultados de las actividades. No, es estar con los estudiantes activando esos aprendizajes. Es decir, si vamos a hacer aula invertida, que las lecturas tienen que ser cortas, los videos también, no se puede dar un video de 1 hora para aprender teoría. Si hay algo que está largo, hay que partirlo. Nunca se da más de 3 o 4 hojas de texto para leer, porque nadie lo lee. Los videos no pueden ser de más de 10 minutos tampoco. Entonces la estrategia está en saber dividirlo, en saber por qué lo dividimos, en saber hilarlo. Hay que saber mostrarlo a los alumnos a través de esquemas en donde ellos vean, vamos a ver esta parte, después esta, la vamos a ver por esto, por aquello, y por eso necesitamos ponerlo en este orden. Es decir, algo así como lo que yo pongo de abajo, el tema de las secuencias didácticas. Las secuencias didácticas tienen que estar visibles al estudiante. El estudiante tiene que saber todo lo que va a ver en el semestre, en el año, en el curso nivelador y por qué lo va a ver, por qué va a ver cada tema, para qué le va a servir. Tienen que saber dónde está, tienen que contextualizarlo. Bueno, y después hay un montón de actividades de que se llaman de evaluación continua, pero es una forma de que no solo va aprendiendo el estudiante, sino que además tenemos evidencia del logro que ha realizado ese aprendizaje. El tema de los mapas mentales es muy interesante, más allá de que con las TIC está sumamente enriquecido porque se copan en buscar un video para agregar el mapa mental o una imagen, algo que sea más significativo. Tomemos en cuenta que el mapa mental es más amplio que un mapa conceptual y hay muchas herramientas hoy en la nube para desarrollarlo. Esto que que te decía antes, el tema de la resolución de crucigramas o viceversa, que me gusta a mí, como te decía, al revés, es decir, eh, poner las palabras, digamos, poner las definiciones para que otros llenen con las palabras. De esa manera, ellos tienen que redactar la definición de la palabra, no copiarla del texto, sino redactarla, y eso implicaría que el estudiante entendió el significado de esa palabra. Bueno, y un montón de herramientas que se pueden hacer en una hoja de papel, como que se pueden hacer en una plataforma, como en un montón de software que viene hoy en día, que por ejemplo rellenar los huecos de un texto, que eso sirve también para verificar si alguien entendió un texto, un video que vio. El rosco, que está muy simpático, que es como el pasapalabra, para los que realmente vean tele. Unir con flechas, el unir con flechas no solo incluye digamos, textos, se pueden ver resultados de ejercicios matemáticos, a ver cuáles coinciden, propiedades matemáticas o de física. Se puede también incluir en las tecnologías estas que aparecen ahora, se pueden incluir imágenes y relacionar imágenes entre sí o imágenes con palabras o con textos. Hay muchísimas variaciones. Y todo lo que tiene que ver con encuestas, votaciones, opinión, que tiene mucho que ver con el aprendizaje activo. El tema de darle participación al estudiante para que se exprese es algo que a ellos les gusta mucho. Todos se quieren expresar. A lo mejor alguno no lo quiere hacer verbalmente. Entonces está bueno por ahí pedirles que graben un audio. La mayoría tiene teléfono, la mayoría puede grabar un audio, la mayoría puede enviar. El campus de la universidad tiene wifi en distintos lugares, por lo tanto no tener internet en el teléfono no es una excusa porque pueden tenerlo a través de alguna parte de la universidad. Entonces se puede utilizar ese tipo de cosas. Eh, no solamente pedirles que escriban un texto, sino que yo les digo que graben un audio, que graben un video, que se graben ellos hablando, que hagan una especie de programa de radio en el que comentan algún texto que hayan leído. Es decir, hay muchísimas estrategias muy lindas de lo que se llama aprendizaje activo, que a mí me parece es la clave de la cuestión. Esto de
tirar un PDF con los ejercicios, e ir a hablar horas haciendo demostraciones en un pizarrón, no deja absolutamente nada en la cabeza de los estudiantes y está demostrado. Bueno, esperemos que alguien escuche, que a alguien le interese cambiar algo en todo esto. Eso sí, no usan las TIC si no las dominan, porque si no les va a traer problemas en la aplicación en clase. Pero aprendizaje activo se puede hacer con o sin TIC, no, no hay excusa, es una cuestión de pedagogía que se puede consultar en cualquier lado. Bueno, mucha suerte.